A continuación explicaremos lo que es el periodo o el tiempo de semidesintegración, ¿vale? Centrándonos sobre todo en el punto de vista químico, porque es un tema que también se estudia a veces en la física y es un poquito más complejo, ¿vale? Porque aparecen fórmulas, etcétera, pero en la química, sobre todo en la química de bachillerato, cuando suele aparecer este apartado, se hace de forma muy superficial, ¿vale? Veréis que aquí no utilizaremos fórmulas, haremos el ejemplo de forma muy lógica, ¿vale? Y haremos otro vídeo con ejercicios también de forma muy lógica sin aplicar ninguna fórmula, ¿vale? Entonces, el periodo de semidesintegración, para entender lo que es, primero os pongo un ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un conjunto de átomos de un elemento radioactivo, estos átomos no se desintegran todos a la vez, es decir, no emiten todos radiación de golpe, ¿vale? No llega un momento que dicen, pues venga, ahora, y todos emiten la radiación. No, lo que sucede es que van emitiendo, se van desintegrando, van transmutando, emiten la radiación de forma gradual, ¿vale? Poco a poco. Ahora uno, ahora otro, ¿vale? Entonces, a consecuencia de esto se ha establecido este periodo, ha surgido el concepto de periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tiene que pasar hasta que la mitad de los núcleos de una muestra pura se transforman en otros núcleos diferentes a consecuencia de su inestabilidad nuclear. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Con un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos una muestra con 100 átomos de uranio 238, ¿vale? El periodo de semidesintegración, semi quiere decir que no es completa, ¿vale? Es el tiempo que transcurre, ¿vale? Aquí tendríamos periodo de semidesintegración, ¿vale? Pues este periodo de semidesintegración es el tiempo que transcurre en el cual de estos 100 átomos que teníamos aquí inicialmente, la mitad, es decir, 50, continuarían siendo uranio 238, pero los otros 50 se han transformado en un núcleo diferente, han emitido radiación alfa, beta, etcétera, y se han transformado en núcleos de elementos diferentes, ¿vale? Y esto sería el tiempo que transcurre y que sucede esto de aquí, ¿vale? Este tiempo es el periodo de semidesintegración, ¿vale? Luego, en concreto, el del uranio 238 son muchos años, 4,5 por 10 a la 9 años, son muchísimos. Hay elementos que tienen segundos, como el oxígeno, si no recuerdo mal, 15, este no lo tengo en la chulería que tengo por aquí al lado, ¿vale? Hay algunos otros elementos que son horas, días, depende de cada elemento químico, ¿vale? Este periodo de semidesintegración siempre es el mismo. ¿Qué quiere decir? Pues imaginemos que aquí, si son 4,5 por 10 a la 9 años, ¿vale? De estos 100 átomos de uranio 238, la mitad han emitido la radiación y la otra mitad continúan siendo los mismos, pues cuando vuelva a suceder el periodo de semidesintegración, estos 4,5 por 10 a la 9 años, quiere decir que de los átomos que teníamos de uranio 238, la mitad se habrán transformado en otro núcleo diferente, pero la mitad, es decir, 25, continuarán siendo de uranio 238, ¿vale? Por lo tanto, de la muestra inicial, 50 se transformaron la primera vez más 25 de ahora. De manera que podemos decir que después del primer periodo de semidesintegración, el 50% continúan siendo los mismos núcleos. Y después de un segundo periodo, el 25% continúa siendo el núcleo que teníamos inicialmente, ¿vale? De uranio 238. Y después de un nuevo periodo de semidesintegración, pues nos quedaría la mitad, el 12,5%, ¿vale? Y así sucesivamente. Fijaros que siempre que sucede o siempre que transcurre un periodo de semidesintegración, lo que hacemos es ir dividiendo los núcleos, ¿vale? Entre dos, ¿vale? De esa manera sabemos los que aún nos quedan con inestabilidad nuclear o que han emitido la radiación, ¿vale? Pero siempre los vamos dividiendo entre dos. Por eso, y de ahí el problema de las muestras radioactivas, cuando se tiene una muestra radioactiva, ¿vale?
se puede decir, exagerándolo mucho, que habrá gente que lo discutirá, pero se puede decir que esa muestra emitirá radiación de forma infinita, ¿vale? Porque si vamos dividiendo siempre los átomos que tenemos de esa muestra radioactiva entre 2, siempre que vayamos dividiendo entre 2 nunca vamos a llegar a 0, ¿vale? Siempre va a haber algún átomo que tenga esa propiedad o que pueda emitir esa radioactividad, que siga siendo un isótopo radioactivo, ¿vale? Porque vamos dividiendo entre 2 y es imposible llegar a 0 de esa manera, ¿vale? Entonces, por eso hay gente que comenta eso, que siempre la radiación jamás deja de existir por este efecto de periodo de semidesintegración, ¿vale? Lo que también es verdad es que si nosotros inicialmente tenemos una muestra de X átomos, por ejemplo de 100, pues durante el primer periodo de semidesintegración la mitad emitirán radiación, por lo tanto es una cantidad muy elevada de radiación, pero después solo la otra mitad emitirán radiación. Por lo tanto, como cada vez nos quedan menos núcleos con esa capacidad de emitir radiación, quiere decir que cada vez se emitirá menos radioactividad y por lo tanto será menos perceptible, ¿vale? Por eso a veces se acaba considerando pues que no se emite radiación, que ya no son elementos radioactivos, pero no, siguen habiéndolo. Lo que pasa es que, claro, si en 4,5 por 10 a la 9 años, que es lo que tiene el uranio 238, solo me quedan 25 partículas o 25 átomos que sean radioactivos, pues claro, va a transcurrir muchísimo tiempo y a lo mejor no vamos a poder percibir esa radiación que se va liberando, ¿vale? Pero siempre va a estar ahí esa radiación. Un concepto relacionado, pero que se suele trabajar más en física, aquí solo lo vamos a nombrar, es la velocidad de desintegración o velocidad de semidesintegración, que consiste en relacionar las partículas emitidas por unidad de tiempo, ¿vale? Y así podemos ver o calcular esa velocidad de desintegración, ¿vale? Que no deja de utilizarse para el periodo de semidesintegración. Pero bueno, vamos a explicar un ejercicio muy sencillo que tenemos aquí. En otro vídeo haremos más ejercicios de estos, pero en este nos dicen que el tiempo de semidesintegración de un isótopo radioactivo es de 8 días. ¿Qué quiere decir? Eso, pues que si yo tengo esta cantidad de ese isótopo radioactivo, después de 8 días la mitad habrá emitido radiación y la otra mitad no, ¿vale? Después de 8 días más, pues de esta mitad que todavía tiene radiación, la mitad habrá emitido y la otra mitad no, ¿vale? Y así, pero siempre el periodo de semidesintegración es de 8 días en este ejemplo. Nos dicen que si tenemos 16 miligramos de isótopo inicialmente, indiquemos cuántos días han de pasar para que quede 1 miligramo de isótopo radioactivo. Entonces, partimos de lo inicial, que son estos 16 miligramos de isótopo radioactivo, ¿vale? Y queremos llegar a tener 1 miligramo. Pues lo que vamos a hacer es ir mirando poco a poco qué es lo que sucede. Después de 8 días, de estos 16 miligramos, la mitad habrán emitido radiación, por lo tanto nos quedarán la mitad, 16 entre 2, 8 miligramos que continuarán siendo isótopos radioactivos, ¿vale? Vuelve a transcurrir el periodo de semidesintegración de 8 días y después de este periodo de 8 días, la mitad de estos 8 miligramos habrán emitido la radiación y la otra mitad continuarán siendo el mismo núcleo que teníamos inicialmente, por lo tanto nos quedarán 4 miligramos de isótopos radioactivos. Vuelve a transcurrir el periodo este de semidesintegración de 8 días y de estos 4 miligramos la mitad habrán emitido radiación y la otra mitad continuarán igual, por lo tanto 4 entre 2, 2, y luego cuando tenemos 2 miligramos vuelve a transcurrir el periodo de semidesintegración de 8 días y si dividimos 2 entre 2 nos da 1 miligramo, por lo tanto, fijaros que ya hemos llegado a la cantidad que queríamos saber, ¿vale? De 1 miligramo de isótopos radioactivos. Por lo tanto, ¿cuántos días han transcurrido para que quede 1 miligramo de isótopos radioactivos? Pues sumamos, son 4 periodos de semidesintegración, de manera que 8 días por 4 periodos serían 32 días, o directamente sumamos 8 más 8 más 8 más 8 y nos darán los 32 días para que nos queden de los 16 miligramos iniciales de isótopo 1 miligramo de isótopo radioactivo. Entonces, en el vídeo que haremos a continuación tendréis algún ejemplo más, un pelín diferente y un pelín más complicado, pero siempre vuelvo a insistir, desde el punto de vista químico,
más fácil, de lógica, sin fórmulas, sin nada, pasando muy por encima de este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.